En marzo leí 6 libros, uno de los cuales es hasta ahora mi libro favorito de 2024. Hola, me llamo Frida y les doy la bienvenida a Epílogo. En este video les quiero contar sobre los libros que leí en marzo y abril. Y pues vamos a empezar. Si vieron mi último video donde les hablo de las lecturas que he hecho este año, enero y febrero leí Jaime Alfonso Sandoval y marzo seguí leyendo Jaime Alfonso Sandoval con El Club de la Salamandra. Este es un libro infantil que mi amistad Alex Medianoche, quien también tiene un canal de Booktube, se los voy a dejar aquí en la cajita porque su canal es increíble. Me gusta mucho escucharle siempre porque tiene una elocuencia muy grande cuando habla de libros. Entonces Alex me recomendó que antes de leer el cuarto libro de Mundo Umbrío leyera El Club de la Salamandra, porque me dijo que había algunos como easter eggs antes de leer el último libro de la saga de Mundo Umbrío. Entonces eso fue lo que hice, que nos habla de este protagonista que se llama Rudolph Green, cuyos padres eran como unos aventureros. Él es un traductor muy joven de 15-16 años y sus papás murieron en algunas aventuras. Entonces este chavo trabaja en una universidad y de la nada le llega como un proyecto en el que un noticiero sacó que en una lata de tomate encontraron un mensaje oculto, un mensaje cifrado, y él, como sabe muchísimos idiomas, era como el indicado como para descifrar este mensaje y ver hacia dónde podía llevarles. Entonces Rudolph viaja a Italia a buscar una respuesta al mensaje y se encuentra con todo un mundo que él ignoraba, que él no conocía y que es fascinante, que son el mundo como de los anticientíficos, que son esta como sociedad secreta de gente que se especializa en ramas de la ciencia que no se cree que sea ciencia. Un ejemplo es la llamada ovología, que son aquellos que piensan que el planeta en realidad es un huevo. Entonces es un libro de ciencia ficción para jóvenes que está lleno de aventura. Y bueno, los científicos convencionales persiguen a los anticientíficos y buscan eliminarlos. Entonces pues Rudolph se hace parte como que de este grupo y van en una aventura en busca de algo o alguien. Entonces es un libro muy entretenido, muy divertido. Esta historia creo que no fue nada de lo que yo pensé que iba a ser. Mi primera impresión cuando empecé a leerlo fue que es una novela muy a lo Julio Verne. Se nota muchísimo que es una novela que está muy inspirada en las historias de Julio Verne, y como que en general me entusiasmó mucho esta premisa de que el mensaje en la lata de tomate como catalizador de la aventura. Me encantó toda la parte de la búsqueda y el descubrimiento de los anticientíficos, y creo que lo que más disfruté y la razón, ahora que ya lo leí, la razón por la cual entiendo por qué Alex me recomendó este libro antes de leer el último de Mundo Umbrío, es porque me la pasé viendo atisbos y las primeras versiones de lo que después Jaime Alfonso Sandoval retomaría en estos personajes como arquetípicos y cómo los usaría para sus personajes mucho más famosos, mucho más desarrollados y mucho más complejos en Mundo Umbrío, en la saga de Mundo Umbrío. Por ejemplo, si ustedes ya han leído el libro de El Club de la Salamandra, pues el chillón de Pipo me recordó mucho a ciertas cosas, ciertas actitudes que tiene Osric, y también Graciel en El Club de la Salamandra me recordó mucho en ciertas cosas a Lina. Entonces se ven estos pequeños atisbos, se ven estos easter eggs que dices, este personaje le intriga tanto a Jaime Alfonso Sandoval que no lo soltó del todo y en cambio lo transformó a esto en Mundo Umbrío, o lo retomó partes de sus personalidades en Mundo Umbrío. En general le puse 3.5 a esta historia porque me entretuvo, aunque el final siento que estuvo un poco precipitado, siento que estuvo un poco abrupto el cerrar todos los hilos, pero en general creo que es una muy buena lectura como para entretenerse. Y si no me equivoco, este libro ganó el premio Gran Angular por ahí de 1997, entonces claramente se ve como ha madurado mucho Jaime Alfonso Sandoval, pero la esencia está desde el principio, pienso yo, está en este tipo de libros, de los primeros libros que escribió. Luego, cambiando un poco de tuercas, leí Wandering Souls de Cécile Pan. Esta es una autora vietnamita francesa, y este libro yo originalmente no lo tenía como en mi radar, sino que lo vi en la librería un día y vi que R.F. Kuang lo había reseñado y que decía como que había estado maravilloso, no sé qué, y me llamó la atención muchísimo por la portada, y tuve la oportunidad de tener creo que 90 días gratis en una aplicación acá de audiolibros, y uno de los primeros que me llamó la atención que vi que estaba
estaba ahí era Wandering Souls, y entonces fue el primer audiolibro que leí este año. El libro es bastante triste, ahora les cuento de qué va. Como contexto, estamos en Vietnam después de la ocupación gringa y tenemos a 3 protagonistas que son niños, que es An, Tan y Min, que son hermanos y que son parte de esta familia. Creo que son en total 7 personas y los vemos como están como cenando con sus papás y sus papás les están diciendo como prepárense porque mañana realizamos este plan que hemos estado platicando por semanas, y es que sus papás deciden mandar a estos 3 niños en un bote hacia Hong Kong, y los papás y el resto de los hermanitos, que creo que son como 3, se supone que los alcanzarían 2 semanas después. O sea, van a mandar a estos niños más grandes como de avanzada y los papás se quedan con los más chiquitos y los van a alcanzar después. Ese es el plan. Entonces el plan como a largo plazo era, una vez llegando a Hong Kong, ver cómo moverse hacia Estados Unidos, porque el hermano del papá vive en Estados Unidos con su familia. Entonces esa era la tirada. La tirada era juntarse todos en Estados Unidos con el tío, que ya tiene como su vida un poco más armada, ya está establecido y pues puede ayudarles a establecerse también ellos. Entonces eso es lo que hacen y acompañamos a estos 3 niños que son muy pequeños. Tienen como, creo que en ese momento tienen como entre 8 y 11 años los 3, y muy pronto tienen que dejar de ser niños de un día a otro, de la noche a la mañana, y tienen que hacerse cargo de ellos mismos, tienen que hacerse responsables. La hermana mayor, que es Anne, ella tiene que ver por sus hermanos menores y tiene que asegurarse de que sigan juntos en todo ese trayecto, que no va a ser nada fácil. Y lo primero que hacen es, como la primera tirada es llegar a este campo de refugiados en Hong Kong. Entonces, como pueden ver, pues es un tema denso y es una historia realmente tristísima, pero creo que es muy importante de contar, porque yo no tenía mucho conocimiento sobre este episodio de todos los refugiados que fueron a Hong Kong y cómo de ahí salieron a diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y también países europeos. Y siento que esta es la primera novela de la autora, entonces creo que el tema es muy fuerte, el tema es muy potente y el sentimiento está ahí, se nota en las páginas que el sentimiento está ahí, pero a la narración se le nota la indecisión un poco de no saber si quiere ser este libro un parte memoir o si quiere romper la cuarta pared con el lector, y en partes hace un poco como memoir, en partes rompe un poco con el lector, en partes suena un poco más como realismo mágico, y no termina la novela de decidirse por cuál de estas es y hace como una especie de mezcla. Pero pienso que para ser una novela debut es muy buen inicio. Y pues básicamente seguimos a estos niños en su llegada a Hong Kong y cómo de ahí los trasladan, cómo tienen que pasar semanas ahí y cómo los trasladan en el campo de refugiados y cómo los trasladan eventualmente a otro país. Los seguimos hasta que son adultos. Y obviamente tiene todo el tema de la familia, del racismo que tienen que sufrir, del trato como refugiados que tienen que sufrir. Este tema que les comentaba de que tienen que convertirse en adultos de la noche a la mañana, y Anne, especialmente como hermana mayor, se convierte en la mamá de sus hermanos. Tiene que dejar de lado lo que ella quiere por darles a sus hermanos oportunidades y por ayudarles a crecer y todo. Y el tema del racismo obviamente está permeado durante toda la novela. Incluso al final llega a 2020, cuando empieza la pandemia y la gente empieza a ser súper racista con las personas de origen asiático y que tienen rasgos asiáticos, y ya al final de la novela todavía alcanzamos a ver cómo, por ser vietnamitas, les tratan así como les insultan, porque es como, ay, ustedes ocasionaron la pandemia y el COVID es su culpa y todo eso. Entonces es un libro muy interesante. Creo que sí me gustaría seguir leyendo de esta autora eventualmente, y a este le puse 3.5 estrellas también. Y algo que me gustó es que se nota que mucho de lo que está hablando es real, en términos de que es su familia, es la historia de su familia la que está contando. Entonces tiene mucho corazón, tiene mucho sentimiento esta novela. Entonces se nota muchísimo eso. Algo que no me gusta de los audiolibros es que no hay forma como de capturar esas frases que me gustan cuando los estás escuchando, porque pues normalmente estás haciendo otra cosa, entonces no hay forma como que de acordarte, pero lo escuchas y dices qué bonito suena esto, qué importante es esto, ¿no? Entonces eso es lo único que no me gusta de los audiolibros. Luego leí The Poet X, y como mencioné al principio, marzo fue el mes de Elizabeth Acevedo.
y lo inicié leyendo en audiolibro también de Poet X. Si no me equivoco, es el primer libro de Elizabeth Acevedo. Este es un libro escrito en verso y lo escuché narrado por la autora, lo cual fue una experiencia increíble, se las recomiendo muchísimo. Es un audiolibro muy corto también, entonces creo que literalmente te lo puedes leer en una tarde y se nota que la autora es poeta, o sea, se nota muchísimo. Y esta es una historia juvenil también porque seguimos a Xiomara Batista, que es una chica de 15 años, si no me equivoco, va en la prepa. Es una chica que disfruta mucho escribir en su journal, escribir en su diario, y lo que le estamos leyendo en realidad son las entradas de su diario y están escritas en verso libre. Y pues vemos la vida de Xiomara, vemos cómo va a la escuela, cómo se lleva con sus papás, específicamente con su mamá, porque hay un tema de que su mamá es muy religiosa y le exige a Xiomara comportarse de una forma que no le exige, por ejemplo, al hermano gemelo de Xiomara, Javier. Y vemos otros temas que son cómo es crecer como una mujer con curvas, voluptuosa, en Harlem, en Nueva York. Una mujer negra, además, dominicana. Y cómo es que la sociedad y la percepción como latinoamericana está engranada en, por ejemplo, en la generación de arriba, en la generación de sus papás, y es mucho de avergonzarse del cuerpo, por ejemplo, o de cómo la van a percibir otras personas. Entonces el libro aborda eso y también el deseo de Xiomara de escribir, de ser poeta, y sobre todo como de tomar el micrófono y hacer poesía como en vivo. Entonces pues sí, tiene todos estos temas de relación madre-hija, de la culpa y la religión, de suprimir a las mujeres y el tema del cuerpo, de ser consciente de ti misma y de tu cuerpo y del espacio que ocupas, todo el tema de la sexualidad, el tema del sexismo en la cultura latinoamericana y todo este tema de cuestionarse la fe. Entonces es un libro como que tiene un montón de temas muy grandes y está escrito de una forma increíble. A mí me gustó mucho. Le puse 4 de 5 estrellas. Luego leí Family Lore, igual de Elizabeth Acevedo, que este es su libro más reciente. Lo sacó el año pasado, por ahí de octubre. De hecho, fui yo a una presentación en Londres que ella hizo. Les voy a poner un link a un reel o a un TikTok, lo que encuentre primero, de mi experiencia conociendo a Elizabeth Acevedo. De hecho, está firmado. Y este es el libro que les digo que es el mejor libro que he leído en 2024. Y voy a hacer un video específico sobre este libro y por qué me gustó tanto. Pero rápidamente les cuento de qué va. Esta es la primera novela adulta de Elizabeth Acevedo. Es decir, que no está dirigido a jóvenes como sus otros libros lo han estado en el pasado. Y esta es una historia de una familia de raíces dominicanas, como todas las historias que hace Elizabeth Acevedo, pero es una historia de puras mujeres de diferentes generaciones. Obviamente están relacionadas, son familias, son tías, son primas, son hijas, y tiene todo el tema del realismo mágico porque cada una tiene como un poder distinto. Por ejemplo, una de ellas sabe cuándo se va a morir la gente. Una de ellas, cuando alguien ya se va a morir, tiene un sueño sobre esa persona y sabe cuánto tiempo falta para que esa persona muera. Otra de ellas puede leer como la verdad en las personas, puede saber si una persona está diciendo la verdad. Otra tiene una afinidad como por el tema de las hierbas y como un poco curarte. Entonces si algo te está afligiendo, ella puede hacer como algún brebaje que te cure. Y otra tiene una vagina mágica, literalmente. Puede tener un control como preciso sobre su vagina. Puede dejar de menstruar como que bajo demanda. Y es un poder muy importante, pienso. Muy interesante. Y la novela comienza cuando una de las hermanas pastora, ella sueña que se va a morir. Entonces ella decide hacer un living wake, lo que hacen mucho estos gringos de tener un funeral antes de que muera la persona, como para que la persona escuche todas las cosas buenas que normalmente se dicen en los funerales a la persona que está muerta, pero la persona ya está muerta, ya no está escuchando. Entonces es un servicio como para las personas que asisten, no para el muerto o la muerta. Entonces Pastora decide como, yo quiero escuchar todo lo que quieren decir de mí, quiero celebrar mi vida y voy a hacer un living wake, pero no le dice a nadie que ella soñó que ella se va a morir. Entonces solo le dice a la familia, prepárense porque voy a hacer este evento. Y no, esto no es un spoiler, literal, es el primer capítulo. Entonces de eso va la novela, pero vamos conociendo la vida de cada una de estas mujeres en pasado, en presente, y creo que es una novela súper completa. Si le gustan las novelas familiares, es decir, donde sale
toda la relación familiar y donde se ve dónde están los traumas y dónde están las cosas que salieron mal, las cosas que salieron bien, dónde está el amor, todo eso complejo que conlleva la familia, y les gusta la magia y obviamente disfrutan novelas generacionales. Que es mi caso. A mí me encantan las novelas donde vemos la historia de una familia por múltiples generaciones. Les recomiendo mucho que no se pierdan Family Lore. Ya salió en español, salió este año, y les voy a poner aquí la portada también para que la vean. Y como dije, voy a hacer un video exclusivo sobre este libro porque hay muchas cosas que quiero platicar, pero sí le puse 5 de 5 estrellas. Luego terminé por fin este que es Best of Young British Novelist, el número 2, que este lo empecé en julio, si no mal recuerdo, del año pasado, y lo acabé a unos días de que terminara marzo. Este es de la compilación Granta, creo que ya les había platicado de eso, pero por si no han visto en los otros videos, este es la compilación número 2 de los mejores novelistas británicos jóvenes, y cada 10 años, cada década, Granta saca, esta editorial saca esa compilación como diciendo, estos son las 10 promesas jóvenes británicas, ¿no? Y este es de 1993. Entonces son 20 autores que en 1993 Granta dijo, estos son la promesa para el futuro. Y yo estoy haciendo este proyecto muy lento, pero eventualmente saldrá, de leer los 5 compilaciones que han salido, las 5 décadas que han salido, analizar los 20 de cada uno de estas compilaciones, los 20 autores, y decir cuáles sí creo que valen la pena, cuáles sean en efecto consumado, cuáles ha apostado Granta y ha dicho, yo creo que este sí va a ser una promesa y sí ha cumplido como autor, como autora, y cuáles pues de plano fueron una apuesta que no salió muy bien. Entonces pues ya terminé este, y como todas las compilaciones, unos me gustaron, otros no me gustaron, unos se han quedado conmigo después ya de casi un año de que leí, y otros se me han olvidado por completo. Entonces en promedio le puse 3.5 porque es el promedio que obtuve de sumar todas las calificaciones de los 20 cuentos. Y pues lo que hace esto es permitirte encontrar nuevos autores, y definitivamente voy a buscar más del trabajo de algunos de estos autores. Les voy a decir aquí cuáles fueron mis favoritos: el cuento de Born Again de Anne Wilson, Lessons in Inhaling de Esther Freud, Neighbors de Adam Mars Jones, A Bizarre Courtship de Ben Okri, West de Carol Phillips y Heavy Weather de Helen Simpson. Esos son 6 cuentos que les puse ya sea 4.5 o 5 estrellas, y son cuentos que definitivamente voy a buscar sí o sí, más ya sea novelas o más del trabajo de estos autores. Y luego, para terminar marzo, leí Clap When You Land de Elizabeth Acevedo, y este también fue un audiolibro, y este libro nos habla de 2 chicas de 16 años. Una es Camino, que vive en República Dominicana con su tía, y la otra es Yajaira, que vive con su mamá en Nueva York. Entonces vamos conociendo a estas 2 chicas en qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen, todo eso. Y resulta que la cosa que tienen en común es que tienen el mismo papá, pero ninguna de ellas sabe de la existencia de la otra. Normalmente el papá pasaba los veranos con Camino en República Dominicana y el resto del año en Nueva York con Yajaira, y obviamente les dice como a la otra niña les dice como, tengo que ir por trabajo, ¿no? Entonces Camino piensa que su papá vive en Estados Unidos porque ahí está su trabajo y solo va a República Dominicana como cuando tiene tiempo libre, y Yajaira piensa que todos los años el trabajo de su papá lo lleva a República Dominicana a pasar unos meses en República Dominicana. Entonces como que las 2 desde chicas han aprendido como que a tener eso en mente, y no se les hace como extraño, ¿no? Y el libro comienza cuando Camino está esperando en el aeropuerto a su papá a que llegue a visitarla, porque además coincide que es el cumpleaños de Camino durante el verano. Entonces ella como que siempre añora que sea verano para ver a su papá y que pase el cumpleaños con ella y todo eso. Y su papá no llega, y resulta que hubo un accidente aéreo que deja sin papá a ambas niñas. Y de nuevo, esto no es un spoiler, así es como empieza la trama. Y pues vamos averiguando más sobre cada una de estas 2 niñas, sobre cómo era la relación con su papá, pero sobre todo a qué se enfrentaban como niñas, o sea, como jóvenes. Por ejemplo, Camino, a qué se enfrentaba siendo una chica joven en República Dominicana, donde había muchos peligros. Y está muy padre como ver las 2 partes. A Camino queriendo ser doctora, queriendo estudiar para ser doctora,
pero a la vez su tía, que es con quien vive, ella es como la curandera del pueblo. Entonces está muy padre como ver ese mix entre ciencia y conocimiento tradicional de curanderas. Entonces Camino como que agrupa eso y me gustó como ese aspecto de su personalidad. Las dos son diferentes en términos de cuáles son sus intereses. Por ejemplo, Camino le encanta nadar y le encanta como que ir a la playa. Y a Jaira es súper buena en ajedrez. Y como que las dos están viviendo vidas muy, muy, muy diferentes. Y obviamente hay un momento donde se dan cuenta de la existencia de la otra. Ya no voy a decir nada más, pero es un libro muy bonito, muy entretenido. Es doloroso en partes, pero explora todos estos temas que se nota que Elizabeth Acevedo le fascinan, que es ese tema de la familia y la dicotomía de Estados Unidos y el tema de la migración y de la familia dominicana. De hecho, hubo varias, ahora que ya leí Family Lore, hubo varias cosas en Clap When You Land que pude ver atisbos de temas que le interesaron a Elizabeth Acevedo al escribir esta novela, que luego recuperó y desarrolló en Family Lore. Por ejemplo, este tema de la tía con poderes mágicos es medio mencionado así veladamente en Clap When You Land, porque, como les dije, la tía tiene como que es como la curandera y eso como que un poco lo retoma en Family Lore. Entonces estuvo muy interesante esta experiencia de leer uno tras otro y leer 3 libros de Elizabeth Acevedo en un mes. Siento que está muy completa ahora mi visión y es el cuarto libro. Clap When You Land es el cuarto libro de Elizabeth Acevedo que leo en total. Entonces es una autora que me gusta mucho. Y bueno, esos fueron todos los libros que leí en marzo. Entonces ahora vamos a entrar a los libros que leí en abril. El primero fue otro audiolibro que fue Wayward, de la autora Emilia Hart. Y este libro en realidad me llamó la atención porque igual lo vi en librerías y también la portada me llamó muchísimo la atención, y también lo que decía como que en el blurb de los hombres nos llamaban brujas, pero nosotras nos llamamos Wayward, algo así. Entonces me llamó mucho la atención, y este es un libro que tiene 3 puntos de vista. Uno es en el 2019 con Kate, que es una chica que vive en Londres con su pareja, y ella decide escapar de Londres a un cottage, a una casita en el campo que le deja su tía abuela, y decide escapar porque está en una relación abusiva. Ese es el primer como punto de vista. El segundo punto de vista es en 1619, que es de Altha, que es una chica que la acusaron de ser bruja y está como en este momento a punto de ser juzgada por ser bruja. Y luego tenemos el tercer punto de vista, que es Violet, que ya está en 1942. Entonces está en la época en la que está la Segunda Guerra Mundial, y pues vemos como el inicio de su adolescencia y como quería tener como la misma educación que su hermano, pero por los estándares de la época no es posible. Y lo que sabemos de Violet es que su madre murió cuando ella era joven, pero nadie quiere hablar de eso, especialmente su padre. Entonces hay como que un misterio ahí asociado. Entonces vemos estos 3 puntos de vista a lo largo de toda la historia, y está entretenido, pero hasta ahí. En realidad no es un libro que recomendaría, es completamente perdible. Realmente no se están perdiendo de nada si no lo leen. Y de hecho el título en español medio es un spoiler, porque es Las mujeres Wayward, y en realidad tú no te enteras, digo, ya es un spoiler, entonces ya se los voy a decir, pero tú no te enteras que son familia sino hasta como el 40% del libro, aunque es obvio que están interconectadas desde el principio. Entonces está medio raro que no te digan desde el principio. Es obvio que están relacionadas como mujeres, como en la misma línea, pero realmente la autora no te lo dice sino hasta el 40% del libro, cual se me hizo una decisión muy extraña, pero bueno. Es un libro donde hay mucho abuso a las mujeres. De hecho tiene varios trigger warnings, tiene varias advertencias de contenido que si tienen algún tema sensible y quieren leer este libro, búsquenlos, porque hay temas de violencia intrafamiliar, temas de gaslighting, violación, aborto. Entonces hay varios temas que pueden ser sensibles y la autora no los maneja, en mi opinión, no los maneja de la mejor forma, al menos no todos. Y siento que también es medio aleatorio, medio random el por qué escogió 2 de los 3 timelines, 2 de los 3 puntos de vista en esas épocas específicamente. O sea, el de los 1600 de la nada se saltó a 1942, 43, y es como ¿por qué? Como que no tenía mucha coherencia. Me gustaban ciertos pasajes, por ejemplo, cuando una de ellas trabaja en una librería, está padre como ver esa parte, o cuando Violet jugaba
estaba como en el bosque y ese tipo de cosas. Está padre, está bonito como las descripciones, pero fuera de eso, el punto de vista de Kate me desesperaba. El punto de vista de Altha me parecía que se tardaba añísimos en contar una historia y que en realidad era una historia muy corta y la arrastraron por mucho tiempo. Y Violet era la que más me interesaba como punto de vista, y algo le pasaba a Violet que se me hace totalmente innecesario, y eso hace que mi interés en su trama y en su vida perdiera un poco de sentido. Y en general la historia depende muchísimo de la posibilidad de estas tres mujeres de engendrar, de como que continuar la línea, y siento que eso no da un mensaje muy positivo. Es medio sketchy, es medio raro que todo dependa de eso. Está incómodo y da mensajes bien raros de repente, o sea, como que a fuerza quería asociar el sufrimiento de las mujeres con ser bruja, y tipo casi le faltó decir este es el precio que hay que pagar para ser bruja, ¿no? Y bueno, en fin, como que el 80% del libro nos hablan de que hay ciertas reglas en este mundo, y el último 20% como que agregan otra cosa que se lo sacó un poco de la manga. Entonces creo que en general es bastante salteable este libro, no se pierden de absolutamente nada. Yo le puse 2 estrellas. Luego leí Pánico o Peligro de María Luisa Puga, que es uno de los 2 libros que me traje de México este año 2024, y no fue un error. De nuevo aposté por Puga y de nuevo no me decepcionó para nada. Le puse 5 estrellas de una vez, les digo. Este es, si no me equivoco, el 4º libro que leo de esta autora, y ya es súper seguro que puedo decir que María Luisa Puga es de mis autoras favoritas y es mi escritora favorita mexicana. Este libro empieza con una narración desde el punto de vista de una niña que disfruté muchísimo porque es súper genuina, es muy normal, como muy natural, le sale la voz increíble de esta niña. Amo las nostalgias que pone en la página a través de las descripciones. Me sacó varias sonrisas en las 3 primeras páginas de este libro. Y bueno, seguimos a esta chica que se llama Susana, pero narra la vida también de sus 3 amigas principales, que son Lourdes, Lola y Socorro, y vamos viendo cómo van creciendo, y también vemos como la relación de Susana con sus papás, y todo esto es en el México de los 50s y 60s. Los capítulos son largos, son casi como flujo de conciencia, y que habla muchísimo sobre el crecimiento, el entender cuál es como tu posición en el mundo y todo lo que te da miedo en realidad. Y habla sobre cómo todos los miedos son temporales hasta que llega otro miedo más grande que reemplaza totalmente ese otro miedo. Como que en parte sentía yo que le daba un aire a Rulfo. Algunas de las descripciones que usaba y como el uso del lenguaje a veces me recordaba a Rulfo, y yo de verdad que tenía un terror de que a la página 50 estaba amando este libro completamente, y dije, qué terror que me esté gustando tanto y que me vaya a decepcionar. O sea, yo de verdad tenía miedo de que me fuera a decepcionar. Afortunadamente no me decepcionó. Creo que sí hay partes más fuertes de este libro que otras. Hay una parte donde está un poco lento y está como un poco, puede arrastrar un poco, puede ser un poco aburrido, pero de verdad me gustó muchísimo. Lourdes es un personaje que le dice a Susana todo el tiempo que se tiene que politizar. Le dice, te tienes que interesar por esos temas de clase, o sea, esto es lo que está pasando en México, date cuenta. Y es muy interesante como ver a personajes jóvenes porque, o sea, terminan de estudiar y van a estudiar como unas especie como de carreras técnicas para ser secretarias, no estudian, no van a la universidad, y todo esto está en el contexto de todo lo que estaba pasando con los jóvenes y de las protestas en el 68. O sea, esto es un poco antes y durante también, y no lo dice con todas las palabras, pero uno sabe que está hablando de esa época, y la historia te cuenta la historia de estos personajes, de las relaciones, de lo que pasa con los jóvenes a esa edad, de todas las dudas que tienes, y después le suma a todo eso el contexto sociopolítico, y la historia combina autorreflexiones, a veces como hasta filosóficas, sobre la búsqueda de la identidad en un lugar, en un tiempo, en un espacio muy específico, mientras una se pregunta cómo es que suceden las cosas que pasan a nuestro alrededor y cómo es que parece que siempre llegamos tarde a todo lo que está pasando. Entonces como que María Luisa Puga explora esto y le da como esta dirección, y todo esto, como les dije, va colado con los hechos que le pasan a la protagonista, lo que le pasa a las amigas, a sus parejas, a sus papás, que son cosas que pasan en la vida y que son súper fuertes, son cosas muy fuertes porque hay muertes y hay abortos y hay asesinatos, y cada una de estas está metida en algo distinto. Y esto que escribe en realidad es como cuadernos de Susana, porque estás viendo el punto de vista de Susana, y ella
ve esto como mi derecho a entender lo que está pasando en mi vida y en la vida de las personas con las que estoy, mi círculo, ¿no? Y es ese buscarse y encontrarse, y es un proceso muy angustioso y muy de pánico, y le puse 5 estrellas. Y ya para terminar, saqué de la biblioteca este libro de Raymond Carver de What We Talk About When We Talk About Love, que es un libro de cuentos. Creo que son 12 cuentos. Son cuentos muy cortos, 2-3 páginas cada uno. Es un libro muy corto. Y yo había escuchado que este cuate era un increíble cuentista y yo tenía muchísimas ganas de leer porque amo los cuentos. Y le puse 2.5 estrellas a este libro porque la mitad de los relatos se me hicieron X, se me hicieron hasta mediocres, la verdad. Y la otra mitad me parecieron incompletos o inconsistentes. Hay un par de relatos que medio empiezan a agarrar forma de cuento decente, cuando de la nada termina el cuento y te quedas como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me querías transmitir en este cuento? Porque eso queda como una pregunta, como una interrogante enorme en más del 80% de los cuentos en esta colección. Entonces siento que no estoy entendiendo por qué Raymond Carver es un pródigo del cuento estadounidense moderno. No lo entiendo. En fin, este libro yo lo iba a comprar. Qué bueno que no lo compré. Que vivan las bibliotecas que te permiten justo eliminar ese riesgo de gastar dinero en caso de que no te guste un libro. Y les voy a dejar también un TikTok que hice al respecto de este libro, porque de verdad creo que me parece hasta como que un insulto decir que este cuate es buen cuentista cuando tenemos tantos cuentistas latinoamericanos que le dan la vuelta 30,000 veces a este cuate de todo el talento que hay en Latinoamérica, de verdad, por el cuento. Entonces, quizá le dé otra oportunidad a Raymond Carver, no lo sé, porque los cuentos son cortos. Entonces tiene otra colección que no me acuerdo cómo se llama, la voy a dejar aquí, de cuentos también cortos. Entonces tal vez le dé otra oportunidad si lo veo en la biblioteca y ya les contaré qué tal. Pero bueno, esos son todos los libros que leí en marzo y abril, y les voy a enseñar para terminar los spreads del journal que hice de los diferentes libros. Este es El Club de la Salamandra. No sé, está, ahí está. Luego este es el de Wandering Souls. Este es el de Poet X. El de Family Lore todavía no lo termino, entonces luego se los enseño. El de Pánico Peligro tenía yo mucho que escribir, entonces no tiene figuras ni nada, solo tiene escritura. Y de hecho sigue en la otra página. Clap When You Land. Y este tiene un pequeño aquí dibujillo. Wayward, en realidad solo escribí cosas, no tiene nada interesante. Y ya para acabar, What We Talk About When We Talk About Love. Tampoco tiene dibujitos. En fin, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Si les gustan este tipo de reseñas y formato, tengo más en esta lista de reproducción para que vayan a ver qué más he estado leyendo. Muchas gracias como siempre por verme. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!